Bueno, don Javier, muchas gracias por aceptar este conversatorio con nosotros. Bueno, a partir de prácticamente el aniversario de un año de la marcha que se hizo para tratar o intentar tener interlocución con el actual gobierno para el tema de la justicia transicional que se trabajó con la propia administración actual, con la Secretaría de Gobernación, y que fue prácticamente ignorado por el actual gobierno. Usted ha sido un luchador social a partir de una tragedia, y ha sentado a las víctimas de este país a lo largo de los años, que ha vivido sus tragedias, que ha revivido las narrativas del horror que se vive en México día con día. Para poder tener un orden en esta plática y poderla tener a partir de la remembranza de un año de la marcha que tuvimos en la propia Ciudad de México hacia el Zócalo y para entregar un documento al propio presidente que no lo pudo entregar porque alegaba que se iba a dañar su investidura presidencial, se recibió por parte de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, quisiera, antes de llegar a este momento, don Javier, que nos pudiera explicar el proceso que se tuvo a través, desde la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el día que ganan y que se puede tener una ruta de tratar de entender cuál era la restitución para las víctimas de la violencia en México, que se llamó justicia transicional y que se negoció o que se preparó junto con la Secretaría de Gobernación. ¿Cuáles fueron las pláticas? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y cuál fue el resultado que se tuvo de esta primera etapa de diálogo con el actual gobierno? Sí, mira, todo esto surgió durante el proceso de campañas y hacia el final de los procesos de campaña. Teníamos muy claro que una de la agenda fundamental, y así nombramos los diálogos que íbamos a tener, pues era el tema de la verdad, la justicia y la paz, ¿no? Un tema que se quedó pendiente y que venía arrastrándose con los gobiernos anteriores, ¿no? Desde Felipe Calderón hasta pues, la llegada hasta en ese momento Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, como ya era muy claro que Andrés Manuel llevaba la delantera, fuimos a buscarlo. Yo le hablé a Tatiana, con la que me llevo muy bien, y le pedí, ¿no? Le dije, oye, yo quisiera hablar con Andrés Manuel, pues para plantearle este proceso. Entonces me dijo, órale. Entonces armó esto y nos citaron. Soy muy malo para las fechas, sí, Alberto, pero fue ya hacia el final de la campaña, ¿no? Muy cerca del final de la campaña. Entonces, pues le dimos la primacía. Si lográbamos que fuera ese diálogo, Andrés Manuel, los otros candidatos iban a ir naturalmente, ¿no? No nos abría el espacio. Entonces, Tatiana nos abrió el espacio, nos citó una mañana a Jacobo Dayan y a mí, de Romo, justo. A mí me sorprendió, yo creí que no iba a estar él, que nos iba a recibir Romo y nos iba a recibir Tatiana, y no, nos recibe Andrés Manuel y Romo, ¿no? Muy afable, muy distinto. Habíamos tenido muchos jaloneos durante el 2011, cuando el Movimiento por la Paz y los diálogos con los candidatos y todo el proceso, y esa vez nos recibió, él se sentía ya muy seguro de que iba a ganar, y le planteamos, decimos, oye, aquí hay una agenda que para nosotros es fundamental, y para la nación entera, que es el proceso de paz, de justicia, de verdad, justicia y paz, que nos permita una política de Estado necesaria y correcta. Me dijo, pues, adelante. Y dijo algo muy particular, me acuerdo muy bien, y ahí está Jacobo como testigo y el propio Romo. Me dijo, mira, Javier, de toda la agenda, yo sé cómo entrarle. Este tema me rebasa, ayúdenme. Y pues claro que sí, pero primero gana y vámonos a un diálogo. Tú marca, ¿qué día? Le damos la primacía y dice el 8 de mayo, órale, ¿no? El 8 de mayo justamente del 18. Y entonces hablamos a todos los candidatos y los citamos precisamente con esta agenda, con una agenda todavía no sobre justicia transicional, pero sí sobre una
agenda de justicia, ¿no? Y de seguridad. Y pedimos que fuera la Ibero para evitar conflictos, ya sabes, con las disputas, que hubiera un mediador que planteara la agenda que habíamos consensado con muchas asociaciones, muchos grupos de víctimas, asociaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, que fuera la Iberoamericana, la Universidad Iberoamericana. Y lo hicimos en el Museo de Memoria y Tolerancia, un museo simbólico. Y bueno, se habló, ellos expusieron sus posicionamientos frente a eso y se acordó que quien ganara iba a tener para realmente a comprometerse con la agenda, fue en septiembre, si no me equivoco, 18 de septiembre, se iba a tener un diálogo con el ganador, con el que tomara la presidencia, que ganara la presidencia de la República en Tlatelolco, otra zona simbólica porque el 18 se cumplían 50 años de un pendiente que tiene la nación y de ahí los pendientes que quedan con las víctimas, que es el 68. Entonces elegimos el Centro Universitario Tlatelolco como un espacio simbólico para plantear la agenda de justicia transicional. Se llevó a cabo y llegó Andrés Manuel, era ya presidente electo. Allí se compromete con la agenda, allí se le presenta por parte de las víctimas, se hace un discurso político, se presenta por parte de las ligas, las partes de la justicia transicional, y él acepta. Y allí instruye a la secretaria Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas a trabajar esa agenda. Y la idea de trabajar esa agenda era, a partir de esa justicia transicional, y ahorita hablamos un poquito de eso para afinar, porque luego esa palabra, ¿no? Y es complejo, se iba a generar una política de Estado prioritaria. De hecho, los diálogos se llamaron Diálogos por la Verdad, la Justicia y la Paz, la agenda fundamental, tenía como subtítulo. Y evidentemente le pusimos, como nos habíamos comprometido en aquella práctica que le íbamos a ayudar, Jacobo coordinó las mesas, trajimos expertos internacionales, trajimos expertos universitarios de diferentes víctimas y se empezó a trabajar la agenda. Había ya un documento anterior que había trabajado el CIDE, que fue también fundamental para articular este proceso, que se le había pedido al CIDE, no sé si fue la Comisión de Derechos Humanos, para que aterrizaran en México un modelo de justicia transicional. Y a partir de eso se generó este documento. Se terminó y de repente, sin explicación alguna, sin nada, nos dieron la espalda, toma posesión de la presidencia Andrés Manuel López Obrador y en sus 100 puntos no aparecen los elementos de la justicia transicional y las víctimas. El único tema era una comisión de la verdad para Ayotzinapa. A eso reducía el problema. Lo dejó a un lado. Y algo que se había pactado también, y se había pactado con otras organizaciones, pero también era parte del modelo de justicia transicional que estábamos proponiendo, era pues el acotamiento del ejército. Y lo que ha hecho Andrés Manuel es precisamente todo lo contrario. Explicación alguna. El tema de la justicia transicional, bueno, la justicia transicional es un tipo de justicia que se ha aplicado en Sudáfrica, se ha aplicado en Argentina, sí, sí, también en Colombia, en Guatemala, y son estos de cuando hay un estado de violencia y un estado cooptado, capturado por el crimen organizado como es el nuestro, generar los mecanismos suficientes para descapturarlo, ¿no? Un estado capturado por el crimen organizado como es el nuestro, y están dentro del Estado, el crimen organizado, hay elementos tanto en los partidos como en la estructura del Estado que gobierna, de los estados que gobiernan los partidos, pues elementos que están trabajando para el crimen organizado. De lo contrario, no te puedes explicar el desastre que estamos viviendo y la cantidad de víctimas que tenemos todos los días. La intención es capturarlo. Como el Estado ya no se basta a sí mismo, porque está capturado, entonces el modelo de justicia transicional tiene dos pilares, digamos, fundamentales. Una comisión extraordinaria de verdad para tocar la problemática, no caso por caso como se ha estado haciendo, sino en sus grandes causas, ¿no?
Y esto tendría que ser apoyado por la comunidad internacional, por organizaciones de la sociedad internacional, digamos. Y el otro es un mecanismo extraordinario de una fiscalía extraordinaria. Sí, controlada por el Estado, pero deslocalizada del Estado. Y que se tocaran toda la problemática, las franjas, carear, bueno, víctimas con victimarios, ver a los victimarios, traer a cuentas a políticos, etcétera, etcétera. Ya se vería si era Estado por Estado o a partir de una... Bueno, el tema es complejo e implica mucha voluntad política y mucho dinero, ¿no? Porque descapturar esto es tremendo, ¿no? Y muchos riesgos políticos, muchos riesgos de vida, ¿no? Pero ha funcionado, donde se ha aplicado ha funcionado y ha bajado los índices de capturación del Estado y de violencia considerablemente, ¿no? Ese era el tema para articular una política de Estado. Lo olvidaron. La marcha, a un año después que ya se habían acumulado una gran cantidad de víctimas por el desprecio que Andrés Manuel suscitó con darle la espalda a esto y gobernación también, y por el apoyo al ejército, vino una coyuntura para nosotros tremenda. A mí me dolió muchísimo, que fue la masacre de los Levarón en Bavispe, donde asesinaron de una forma espantosa mujeres y niños, ¿no? Y hay que recordar que Julián Levarón fue un pilar importante en todo el proceso del movimiento. Y para mí me removió mil cosas y para mí era una deuda con un hermano, ¿no? Y dijimos, este es el momento para articular una caminata, una marcha, no solo de protesta, sino para que el presidente nos responda, para que tome esta agenda o nos responda por qué no va a tomar esta agenda. Era un asunto con el presidente, porque por desgracia ya lo sabemos, después de 2 años este país no se mueve sin la voluntad del presidente. Él marca la agenda y tiene un gabinete bovino diciéndole sí a esa agenda y a las irresponsabilidades del presidente. Entonces, el único que podía responder a esto, porque ya habíamos hablado con Olga Sánchez Cordero y era inútil, y con Encinas, pues simplemente se habían roto los puentes. No había forma de trabajar con gente así, ¿no? No hay forma de trabajar con gente así, ¿no? Y esto no tiene que ver con las personas, son estimables, ¿no? Y los quiero mucho a los dos. Sí. Antes de la marcha, se reúnen para ver el tema con Andrés Manuel el candidato y después con Andrés Manuel el presidente electo para construir junto con la Secretaría de Gobernación toda la agenda de justicia transicional en México. Exactamente. Se tienen foros, se toman acuerdos, se hace una ruta de trabajo y en el momento en que Andrés Manuel anuncia sus 100 puntos de agenda de trabajo, desde ese momento traiciona la agenda de las víctimas y solamente pone el punto de la verdad de Ayotzinapa. Misma que no resuelve. A partir de don Javier, también una parte importante del discurso de Andrés Manuel que articuló a través de los años era la desmilitarización del país. Sacar al ejército de las calles que venía acumulando una serie de violaciones a los derechos humanos y tratar de profesionalizar a las policías del país civiles para poder brindar paz en todos los rincones del país. ¿En qué momento antes de la marcha, cuando se tuvo la determinación de fortalecer al ejército en labores policiales, cuál fue de la transición de los últimos acuerdos de la justicia transicional a la marcha, cuál fue el diálogo o el completo silencio que hubo con las instancias gubernamentales, con la Secretaría de Gobernación o con el propio presidente? ¿Hubo algún diálogo? ¿No existió? Ya no existió. Se apareció el que tenía el encargo por parte de Olga Sánchez Cordero, era Alejandro Encinas. Alejandro Encinas fue muy poco. Pusieron a una muchacha muy bien intencionada e inteligente porque sabía poco. Con ella se trabajó y con ella
Y entonces cuando estaban ya los documentos, decimos, bueno, pues aquí están. ¿Cómo vamos a articular esto? ¿Dónde está Alejandro Encinas? ¿Y dónde está la secretaria? No aparecieron nunca. Se les citó y no apareció. Entonces hicieron una entrega pública de esos documentos y no aparecieron. Ahí empezó el silencio, que se confirma con la traición. No estábamos en los 100 puntos. Y que se confirma con una traición más, el ejército. Lo que el sueño de Calderón lo llevó, que era justamente darle un rango constitucional al ejército en las calles, lo llevó a sus últimas consecuencias el presidente que se oponía a eso, es decir, Andrés Manuel López Obrador. O sea, le cumplió el sueño a su enemigo. Entonces, es una doble traición, es una traición a las víctimas y un reforzamiento de las realidades victimales, porque el ejército tiene serias deudas con una buena parte de las víctimas. Aquí tenemos que hablar de todo esto que se ha sido ocultado, que es la desaparición forzada, donde policías y ejércitos han estado, y ejército y marina han estado metidos, ¿no? Y la exoneración gratuita, fast track de General Cienfuegos, pues no nos deja otra, ya no nos deja duda, pues, ¿no? No nos deja duda de que el presidente está cooptado por las Fuerzas Armadas y por la criminalidad. O, voy a ser muy brutal, o es cómplice de todo eso, ¿no? Por omisión o por comisión. Y de allí para acá, pues ya sabemos la cosecha. No solo eso, ahí tenemos la gran cantidad de víctimas y desaparecidos que han acumulado, porque la deuda con las víctimas no es una deuda de gobierno, es una deuda de Estado. Quien sube al poder asume la deuda de los gobiernos anteriores más la suya, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de cerca de 400,000 muertos, de más de 80,000 desaparecidos en cifras oficiales, ¿no? Y hay en estos 2 años de gobierno esta ausencia, esta falta de compromiso por parte del presidente y de la 4T nos ha costado más de lo que cobró el sexenio en muertes y en desapariciones, el sexenio de Calderón. Y con eso no estoy eximiendo a Calderón, simplemente estoy diciendo cómo se ha acumulado el horror por no tomar en serio el asunto y por mantener capturado al Estado. Esos son los terribles costos. Agrégale a eso que la política del presidente ha sido desmantelar los pocos logros que hemos tenido, la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, ¿no? La Comisión de Atención a Víctimas ya se destruyó cuando quitaron el fondo de apoyo. Ya no existe la base fundamental. Quiero eso, don Javier, pero antes de la desaparición de los fideicomisos, del apoyo del fondo, pasó la marcha de hace un año. Exactamente, sí. Una marcha que se convocó para que las víctimas de la violencia en México, las madres, los padres de los desaparecidos, que se la pasan buscando a sus seres queridos, escarbando en la nación, congregaron en la México, hacer marchas Zócalo y poder entregar un documento al presidente para poder hacerlo reflexionar acerca de la agenda de víctimas. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo en esa marcha. Me acuerdo muy bien, José Alberto. Y de las cosas que recuerdo fue ver cómo hubo provocadores en la marcha tratando de desestabilizarla, cómo hubo gente y enviados, porros, tratando de ofender a las víctimas y de tratar de ofenderlo a usted en el transcurso de la misma y de detonar la marcha. Prácticas que recordábamos del viejo régimen, prácticas que recordábamos del pasado y que en un gobierno que se decía de izquierda pudiéramos creer que hubieran sido superadas. ¿Nos puede narrar la parte de la marcha, don Javier, para poder entender el descontento de las víctimas que atendieron y sobre todo la respuesta misma del Estado?
Sí, mira, ya el Estado, digo, el presidente había sido muy perentorio en sus desprecios e insultos, ¿no? Durante toda la marcha dijo que lo que ya habíamos dicho, que no iba a permitir que se manchara la investidura, no sé cómo le íbamos a manchar, ¿no? Eh, que no se prestaba un show, no sé por qué las víctimas de la nación íbamos a hacer un show, o somos un show, y fue esa y junto a eso las redes, ¿no? Los aparatos, las redes que se controlan a partir de presidencia, los bots, los insultos, las majaderías, los, las humillaciones, y nosotros no, siempre contestamos muy bien, ¿no? Y vamos y avanzamos y esperamos ver al presidente. Ya había dicho que iba a recibir el gabinete de seguridad, que a nosotros nos interesaba que recibiera el gabinete. No eran nuestros interlocutores, no son en las condiciones que planteó el presidente nuestros interlocutores. El único interlocutor en este asunto es el presidente. Ya dijo que no iba a estar, de hecho se había ido y dejó al gabinete y al frente del gabinete a Olga Sánchez Cordero. Todo el tiempo, desde que salimos de Morelos hasta la entrada al Zócalo de la Ciudad de México, tanto la Guardia Nacional como la Policía Federal no dejó de acompañarnos, ¿no? Incluso recuerdo que durante la caminata por la carretera, el propio gobierno de Morelos mandó un helicóptero para que custodiara un poco la marcha. Entonces veníamos muy bien arropados por parte del Estado, como es la función de un Estado, y sobre todo cuando veníamos víctimas, que íbamos a una demanda bien justa y a entregar unos documentos que habían sido ya pactados con el presidente y trabajados con la Secretaría de Gobernación. Curiosamente, llegando al Zócalo, la Policía Federal y los elementos de la Guardia Nacional desaparecieron y nos dejan frente a una horda de salvajes, de porros, como usted lo definió, como de verdadera gentuza, ¿no? Provocando, insultando, bueno, frente a ese tipo de cosas el lenguaje fracasa, ¿no? Ya no se puede decir porque no estaban enfrentando a un grupo ideológico contrario a la 4T, estaban enfrentando víctimas con dolores tremendos. Al frente de eso venía la familia Levarón, recientemente con un sufrimiento, con nietos, hijos, sobrinos asesinados, mujeres, hijas, esposas asesinadas, y estos salvajes insultándolos y diciéndoles y intentándonos provocar, incluso pateando, empujando. Digo, hemos trabajado mucho la no violencia y la resistencia pasiva y nos mantuvimos, dimos una lección de dignidad frente a un gobierno de salvajes, frente a un gobierno que usa elementos del viejo PRI o elementos que usaba ahora sí que la SA cuando Hitler quería ascender al poder, ¿no? Ni siquiera el mínimo decoro, ¿no? Y no hubo una sola condena, una sola reproche, teniendo al gabinete de seguridad a 100 metros, a 200 metros, porque estábamos en la plancha del Zócalo. El gabinete de seguridad no dijo absolutamente nada, nos dejó abandonados a la violencia. Ese era el discurso del desprecio. Y voy a decir algo muy duro, José Alberto, muy, muy duro. El día en que enferma el presidente, ese día salimos de Cuernavaca un año atrás. Él dijo que no quería que le mancháramos la investidura. Ahorita él la manchó. Está enfermo por irresponsable, por política de COVID. No le deseo, espero que esté muy bien. Lo único que le pido, y estas son palabras de la poeta María Rivera, que escribió el poema emblemático de estos tiempos, que son Los Muertos, en un Twitter que le envía. Esperemos que esté bien, que esté convaleciente, nada más y que su COVID, su enfermedad sea leve. Pero en esa convalecencia, espero que esté pensando, que imagine que no puede respirar, que imagine que está a las afueras del Seguro Social, esperando a ver si le dan turno para poder tener una cama, que imagine que tiene a su mujer o a sus hijos haciendo cola por un tanque de oxígeno, y que después de eso, cuando vuelva a la vida pública, cambie y deje su soberbia y se ponga del lado verdaderamente del pueblo, que es el lado de la gente, del sufrimiento, de las víctimas, que ya son muchas. Son las víctimas de la violencia, que tienen que ver con desaparecidos, con feminicidios, con homicidios, con torturas, con desapariciones forzadas,
del lado de las víctimas del COVID, que esperan realmente una política de Estado correcta, las dos, ¿sí? Y que piense realmente en cómo va a sacar y transformar este país con humildad, con decencia y con dignidad. Eso es lo que yo le deseo, y lo deseo verlo pronto, pero que haya imaginado lo suficiente lo que significa el dolor de los que no pueden acceder a la mínima justicia, al mínimo trato digno en la salud, ¿no? Ojalá y le sirva de una profunda meditación espiritual que lo lleve a un cambio fundamental que necesita este país y a llamar a una unidad nacional en función de la paz, de la vida, de la verdad, de la justicia y de la salud. Esa sería realmente la gran transformación que esperaría esta nación. Don Javier, digo, la contundencia de las palabras, conocemos precisamente cómo puede abordar usted temas de la realidad social, pero no quiero perderme la ruta para poder explicar a las personas qué ha pasado a partir de la marcha. Se entregó un documento donde se resumía la parte que se comprometió el gobierno y las agendas que traicionó. Pocos meses después hay la discusión en el Senado de la República, del cual yo soy parte, en el que se desaparecen los fideicomisos y los fondos para las víctimas y para la protección de los periodistas en México. En ese momento se consuma la traición total que se puede decir hacia el movimiento de las víctimas que fueron construyendo durante muchos años y mucho esfuerzo con gobiernos anteriores para poder generar recursos, uno, que ayudara a las víctimas a seguir escarbando en el país para encontrar a sus seres queridos, que ayudara a las víctimas para poder tener un poco de resarcimiento psicológico, de atención, para poder continuar con su vida después de la tragedia. Y pues prácticamente el discurso que se articula desde la presidencia es de desprecio hacia estas instituciones que fueron lucha y fueron resultado de la lucha del movimiento que ustedes enarbolaron. ¿Cómo vivió usted esta última parte de la desaparición de los fideicomisos en el Senado, en México? Pues con mucho dolor y mucho enojo, ¿no? Y mucha tristeza. Todo eso, esos sentimientos encontrados estaban y siguen estando en mí, ¿no? Porque justamente no es solo la desaparición del fideicomiso, el fideicomiso administraba una parte fundamental de la ley. La ley decía que la Cámara de Senadores era responsable de asignarle al fondo, al FARI, al Fondo de Asistencia y Ayuda a las Víctimas, para esto, para escarbar, para que pudieran dedicarse al trabajo de buscar a sus hijos o de perseguir a los criminales junto con la justicia y la fiscalía. Todo eso para que pudieran vivir, para que los hijos que quedaron desamparados pudieran tener becas, etcétera, etcétera. Ese era el FARI, era el 0.14% del presupuesto que la Cámara debería entregar a la Comisión de Atención a Víctimas, y que al desaparecer el fideicomiso, antes de desaparecer el fideicomiso, desaparecieron ese artículo. Destruyeron la base fundamental. El fideicomiso no tenía el dinero, administraba el dinero que el Estado le entregaba a la Comisión de Atención a Víctimas. Y al destruir eso, junto con el fideicomiso que lo administraban, destruyeron una parte medular de la Comisión de Atención a Víctimas. En lugar de fortalecerla y hacer lo que faltaba, poner en consonancia todas las instancias del Estado con la ley de víctimas y con la Comisión de Atención a Víctimas, tanto en becas con la Secretaría de Educación, tanto en apoyos a viviendas, todo el aparato del Estado, como lo marca la ley, como lo marca el modelo de atención a víctimas, estuviera apoyando como una ventanilla para responder a lo extraordinario, que es justamente el estado de violencia que estamos viviendo. No, en lugar de apuntalar eso, destruyeron una de las bases fundamentales. Y en realidad, lo que se convirtió la CEAB es en una oficialía de partes, que no tiene capacidad de responder a la justicia, ni a la verdad,
ni a la reparación, ni a nada, ¿no? Es una gran mascarada, es una gran elefante blanco que se quedó allí para simular que están atendiendo a las víctimas, ¿no? Y luego la fiscalía, para acabarla de amolar, José Alberto, la fiscalía de la República quiere que se apruebe una ley, seguramente la conoce, que no quiere asumir la responsabilidad de la búsqueda y no quiere asumir la responsabilidad de la persecución del delito de los desaparecidos y de los asesinados de este país. Entonces, pues ya ¿qué le queda a las víctimas? ¿Qué le queda? Absolutamente nada. Estamos peor que antes de que saliera el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Nos regresamos a un mundo anterior, cuando Felipe Calderón miraba a las víctimas y decían de haber hecho algo, cuando las miraba como un porcentaje. Peor que eso, porque además el presidente, además de despreciar a las víctimas y calificarlas de show, de que mancharían la investidura, se sienta a recibir a la madre de un criminal. Si hubiera recibido a las víctimas y lo hubiera hecho, nosotros no hubiéramos no estaríamos protestando, no estaría protestando, era su derecho, es una madre. Pero después del desprecio a las víctimas, sentarse con la madre de un victimario, pues es otro desprecio y otro insulto más, y de lo poco que le significamos las víctimas y de su falta de empatía. Y eso es gravísimo. Y yo creo que este es un llamado también a los partidos que no han sido responsables tampoco frente a esto, y a la Cámara y al aparato judicial. No están asumiendo su responsabilidad frente al drama fundamental de la nación. Y si un Estado no es capaz de dar justicia, verdad y seguridad a su nación, no es un Estado. ¿Quién sabe qué es? Pero Estado no es. Esa es la base fundamental de la existencia de un Estado. Y un Estado que es así es contraproductivo, funciona haciendo lo contrario para lo que fue creado. El pacto. Exactamente. El pacto beberiano, ¿no? El pacto roto. beberiano, ¿no? Hoy sacaban las cifras el INEGI de los desplazados del país, de las personas que han tenido que abandonar sus hogares, víctimas de la violencia. Y no es un porcentaje menor. No. Cuando no hay seguridad por parte del Estado para que la gente no tenga que protegerse a sí misma por medio de la violencia, ¿no? Es cuando ya rebasamos parte del pacto fundamental del Estado moderno desde la paz de Westfalia para acá. Don Javier, le agradecemos muchísimo que haya tenido unos minutos para platicar con nosotros, y bueno, estaremos combatiendo desde el Senado de la República la ley que hoy intenta excluir a la Fiscalía de su labor principal, que es dar verdad y justicia a las víctimas de la violencia en México. Y bueno, si nos da la oportunidad de seguir platicando con usted para poder seguir platicando y seguir informando a las personas que viven el horror de este país día con día desde hace, desgraciadamente, más de una década. Don Javier, le agradecemos mucho esta comunicación. Al contrario, José Alberto, y gracias, y mil gracias por todo el acompañamiento que han dado y que ha dado usted al movimiento de víctimas desde el 2011, desde que salió el Movimiento por la Paz, y ahora que tuvimos esta gran caminata, y en este momento en que me abre un espacio para conversar sobre un tema que le compete a la nación entera, como una parte fundamental de su sufrimiento. Un caminata con todas las víctimas. Le mando un fuerte abrazo. Al contrario. Igualmente, gracias, muchas gracias y buenas noches. Gracias, José. Buenas noches.